Buenos días. Entonces vamos a pasar al tema 2 de ese curso sobre entonces el riesgo de gestión de desastres de inundaciones. Vamos a hablar de las causas de las inundaciones, de sus efectos y de las posibles medidas de protección, de mitigación, de control, etcétera, contra ese tipo de fenómeno. Entonces, ¿qué son las inundaciones? Bueno, es un término bastante conocido. La podemos reconocer como ocupaciones parciales o totales de agua que ocurren en una superficie que usualmente está seca y que por lo tanto podría generar daños materiales y o humanos. Las inundaciones son eventos producidos por fenómenos naturales como lluvia, huracanes, derretimiento de nieves o también producido por actividad humana. Entonces, las inundaciones que se producen por acumulación de agua se deben a desbordamientos de ríos, lagos, del mar, de precipitaciones fuertes y son causados por lluvias, por crecidas de los ríos, elevación de nivel de lagos, tsunami en la zona costera o también causas accidentales como por ejemplo ruptura de obras, ruptura de presas grandes o pequeñas. ¿Cómo caracterizamos esas inundaciones? Entonces hay términos que hay que definir bien claramente para no tener confusión luego sobre lo que significan realmente en el caso de las inundaciones. El tamaño se refiere al área de la mancha, de la zona inundada, de la mancha de inundación. La severidad, entonces, un término más amplio que comprende varios términos o varios componentes. Se refiere a la profundidad del agua. A mayor profundidad, mayor severidad, obviamente. A la velocidad del agua. El agua que corre puede producir más daños que el agua estancada. A la duración de la inundación. No es lo mismo una inundación que dure 7 días que una inundación que dura 2 horas. A la carga de sedimentos. Agua limpia o agua cargada de sedimentos no van a producir el mismo efecto. Y también la tasa de elevación vertical del agua. Si el agua sube durante la inundación a una velocidad lenta, algunos centímetros por hora, eso le da tiempo a la gente primero a salvaguardar su vida y también de poder salvaguardar algunos bienes o de colocar medidas de protección. Mientras que si el nivel sube en forma violenta, obviamente no le da tiempo para hacer nada. Otra característica es la frecuencia. ¿Qué tan a menudo se produce una inundación? Entonces, ¿cómo lo expresamos? A través de la probabilidad de ocurrencia. Un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia del 0,01%. O, entonces tomamos el revés, a través del tiempo de retorno, una crecida que tiene una probabilidad de ocurrencia de 50 años, por ejemplo. ¿Cómo clasificamos las inundaciones? Hay diferentes formas de clasificarla, tomando en cuenta primero el origen de la inundación. ¿Cuál es la causa de la inundación? El mar, el río, la lluvia, etc. La zona de ocurrencia, donde ocurre la inundación. La duración de la misma, cuánto tiempo duró o cuánto tiempo va a durar. Los daños ocasionados, qué tipo de daño y qué magnitud de daños. Y el acarreo de sedimentos, qué impacto tiene el transporte de sedimentos durante la inundación. Entonces vamos a detallar esos diferentes puntos. El origen de la inundación, como vimos, puede ser pluvial. La intensidad de la precipitación es tan fuerte que sobrepasa la capacidad de infiltración de los suelos y el agua se acumula en el suelo y tenemos un anegamiento total de la zona considerada. Puede ser fluvial, es el río que desborda porque ya no tiene la capacidad de transportar el caudal producido por el evento de lluvia. Puede ser marítima, elevación del nivel del mar, más que todo por eventos sísmicos en el mar, tsunami.
O puede ser también accidental, como ya mencionamos, ruptura de una presa o de una obra cualquiera de almacenamiento de agua. La zona de ocurrencia entonces puede ser rural o urbana. En la fotografía de la izquierda tenemos la ciudad de San Carlos, el estado Zulia, totalmente inundada por una crecida del río Escalante en el año 2010. Y en la fotografía de la parte baja, a la derecha, tenemos el mismo sector, aguas abajo de la ciudad de San Carlos y Santa Bárbara, pero la zona rural inundada por el desbordamiento del río Escalante y del canal de desvío hacia la Laguneta del Zulia. A nivel internacional, consideramos una duración larga cuando son más de 7 días de inundación, mediana cuando son de 3 a 7 días, corta cuando son de 12 horas a 3 días y rápida menos de 12 horas. Los daños se consideran catastróficos cuando hay pérdida de vidas humanas, obviamente, o cuando los daños materiales son muy grandes. Moderados cuando los daños materiales pueden ser de consideración, pero no hay pérdida de vidas humanas. Y leves cuando son daños materiales reducidos. En cuanto a los sedimentos, si tenemos grandes cantidades de lodo, rocas, gravas, árboles, ramas, etc., se consideran como flujos de barro o lodazales. Son crecidas sucias cuando tenemos lodos y caramas transportadas por el río y turbias cuando la carga de sedimento en suspensión es moderada, como por ejemplo en el río Castán, que vemos, no, el río Castán, perdón, no, es el río Motatán, en esta diapositiva. Entonces, cuando vamos a tomar medidas de control o de mitigación de las inundaciones, podemos clasificarlas en 3 categorías. Primero, son medidas para modificar las características de las inundaciones. Esas características que acabamos de ver, modificar su severidad, su duración, el tipo de daño, etc. Podemos tomar medidas para modificar ahora la vulnerabilidad de las propiedades y de las actividades humanas. El primer punto era modificar la amenaza. Ahora vamos a modificar la vulnerabilidad y incluye la exposición de lo que existe en la zona bajo riesgo de inundación. Y el tercer tipo de medidas para modificar el impacto social de las inundaciones. Es un tema que a veces no se considera suficientemente en ese tipo de evaluación. El impacto social de la inundación, que entonces podemos tratar también a través de medidas específicas de reducir, quizás no de eliminar, obviamente, pero de mitigar, para que la sociedad tenga más resiliencia frente a ese tipo de evento. Entonces, si vamos a modificar las características de la inundación, podemos tener diferentes obras de control o mitigación. Primero tenemos las presas y los embalses. Después tenemos diques y muros laterales o longitudinales. Podemos tener obras con canales de alivio y estructuras de desvío. Podemos tener obras de mejoramiento de cauces. Podemos aumentar la capacidad del río, que pueda manejar un caudal mayor a través, por ejemplo, de la reducción de la rugosidad, de la ampliación de la sección, de la rectificación del cauce, de la estabilización de las márgenes. Y también podemos, algo importante, tratar de eliminar las obstrucciones naturales o construidas que puedan existir en el cauce del río. Ahora, si vemos ese tipo de obras por separado, ahí tenemos unas fotografías de una presa sobre el río Oña en la zona sur del lago del estado Mérida. Está ubicada en la confluencia del río Oña con el río Culegría y ha sido construida únicamente para control de crecidas. Es la única presa en Venezuela que tiene ese único propósito. Hay otras presas para control de inundaciones, pero que tienen también otros propósitos como riego, producción hidroeléctrica, etc., ¿no? O acueducto. Esta presa
de Oña ha sido diseñada originalmente únicamente para controlar las crecidas del río Uña después de su confluencia con el río Culegría, que después le pusieron el adjetivo de control de sedimento también, pero originalmente era una presa de control de inundación. Entonces en la fotografía de la izquierda podemos ver la presa recién construida con el embalse vacío, una torre toma que podemos distinguir aquí en la parte izquierda y una obra de descarga aguas abajo con una capacidad máxima de 60 metros cúbicos por segundo. Entonces esa obra, ese embalse normalmente trabaja vacío. Cuando viene la crecida de los ríos Oña y Culegría, se llena y va soltando poco a poco un máximo de 60 metros cúbicos por segundo hacia aguas abajo, es decir, un caudal que no va a producir inundaciones aguas abajo. En la parte derecha de esa foto pueden ver lo que es el aliviadero. Es un aliviadero rústico. Se suponía que esa presa no debía aliviar y por lo tanto se hizo un aliviadero no revestido. Un simple canal de tierra que permita evacuar los excesos de agua en cualquier caso donde se necesite hacerlo. Esa presa funcionó bien, pero poco a poco hubo problemas de sedimentación, de acumulación de sedimentos y de troncos de árboles, ramas, etc. en el fondo del embalse. Y esa foto que vemos en la parte derecha ya es el embalse a principios de los años 2000, donde el embalse ahora está casi todo el tiempo lleno. ¿Por qué? Porque la acumulación de material vegetal en el fondo del embalse tapó la obra de descarga, la obra de toma en el mismo y por lo tanto el canal de alivio ya no suelta agua. En el 99, debido a unas lluvias fuertes en la zona sur del lago, el embalse se llenó y empezó a aliviar por el aliviadero rústico. A raíz de eso, entonces se modificó el aliviadero y se le dio una forma un poco más sofisticada a través de diques de gaviones para que sean más estables. Sin embargo, esa obra tiene el problema de la obstrucción de la obra de toma debido a la acumulación de sedimentos y material vegetal en el fondo. Y bueno, ahora tiene el riesgo de colapso debido a que su única fuente de descarga es el aliviadero. Y ese aliviadero no se calculó para ese tipo de funcionamiento, sino para una obra que se la pasaba vacía, que acumulaba el agua y la descargaba poco a poco. Ahora la obra está casi todo el tiempo llena y por lo tanto la capacidad del aliviadero puede ser insuficiente. Diques longitudinales o diques laterales. En la foto de la izquierda ven el dique marginal del río Catatumbo a nivel de la ciudad de Encontrados. Es un dique que ha sido construido en los años 70, parte del plan de saneamiento de la zona sur del lago. Creo que en la década de los 60 fue la obra hidráulica de mayor envergadura en todo el país. Es un dique de más de 180 kilómetros de largo en la margen derecha del río Catatumbo. Sin embargo, por envejecimiento, falta de mantenimiento, pueden ver ahora el estado de deterioro en el cual se encuentra ese dique. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver un dique lateral. No estoy seguro si es en el río Apure o creo que más bien es un afluente del mismo. En este caso es un dique de enrocado revestido con cemento que está en la margen derecha de este río. Tenemos las obras, las estructuras de desvío con los canales de alivio. Como les decía, hay una obra de ese tipo en el estado Zulia, antes sobre el río Escalante, antes de las ciudades de Santa Bárbara y San Carlos, pero hay otra también antes de la ciudad de Barcelona, sobre el río Neverí. Esa obra se construyó a finales de la década de los 70 en el sitio conocido como la Curva de Colón, sobre el río Escalante, antes de la ciudad de Santa Bárbara. Consiste en una estructura de 3 orificios, cajones metálicos, orificios de más o menos 3 por 2 metros cada uno,
de un canal de alivio para llevar el exceso de agua hacia la laguneta del Zulia y de ahí hacia el lago Maracaibo, y un vertedero, un cimacio sumergido que pueden ver aquí ¿eh? En la fotografía. Entonces esa obra se construyó en seco, se les dio el río Escalante como lo vemos en esa fotografía, y luego cuando estaba todo construido, bueno, se voló esa parte. La carretera que iba a Santa Bárbara, aquí la carretera que iba de Santa Bárbara a Encontrados también fue eliminada y se construyó un puente sobre la carretera nueva. Entonces aquí pueden ver la estructura de desvío funcionando, el canal de alivio que llega entonces hacia la laguneta del Zulia, la laguna de Birimbay y el lago Maracaibo. Esa obra funcionó bien, pero con el tiempo el problema de la sedimentación cambió totalmente su funcionamiento. Ahora el agua pasa en forma continua directamente por el canal de alivio hacia el lago Maracaibo, a tal punto que ese canal de alivio se transformó en una vía de navegación. Aquí, poco aguas abajo de la estructura de control, hay un embarcadero para llegar hasta el lago. Y el agua que pasa por el río Escalante es mínima. Ya el río Escalante en ese tramo no es navegable, ni con pequeñas embarcaciones, está casi totalmente sedimentado. La estructura sigue funcionando parcialmente, pero bueno, es un problema complicado ver qué se puede hacer ahora para recuperar esa estructura que ha permitido eliminar muchas inundaciones de las ciudades de San Carlos y Santa Bárbara en los años anteriores. Como vimos al inicio, bueno, en el 2010 se volvieron a inundar porque la capacidad de esa estructura ya no es la capacidad inicial. Mejoramiento de cauces. Un punto importante, como mencioné también, es la eliminación de las obstrucciones. Aquí podemos ver sobre el río Chama, un poco aguas arriba de Cacute, un puente nuevo que se ha construido sobre el río. Se puede ver la altura libre entre el río y el puente. Ese río es una obstrucción para cualquier crecida del río Chama, va a impedir, entonces va a reducir la capacidad de conducción del río en esa sección, por lo que se va a desbordar, pasando sobre el puente o pasando por los accesos al puente. Como lo vemos acá, una crecida del río Boconó, poco antes de la ciudad de Boconó, en el estado Trujillo, en el año 1981. La capacidad entonces del paso por el puente era insuficiente para la crecida del río, y el río se metió por los accesos al puente y se los llevó. Aquí falta poco para que se vaya totalmente la carretera, así como la tubería de agua que pasa por aquí. Medidas que modifican la inundación, pueden ser medidas también de tratamiento de la cuenca. Entonces vamos a mejorar la capacidad de almacenar el agua de la cuenca para que las crecidas sean menos violentas, para que el volumen y la velocidad del agua, de la concentración del agua en la cuenca sea menor, mayor tiempo de concentración. Eso puede ser a través de prácticas de conservación de suelos y agua, prácticas culturales, agronómicas y forestales. Prácticas técnicas y mecánicas pueden ser, por ejemplo, zanjas de absorción, canales de desvío en las vertientes, terraceo, etc. Podemos tener control de torrentes y cascadas, como vemos acá, una pequeña presa de corrección de torrente que va a modificar entonces la pendiente del río o del torrente aguas arriba y retener sedimentos. Podemos tener también medidas que vayan mejorando la capacidad de almacenamiento natural de áreas cenagosas en un río. En el plan original de manejo de la cuenca del Escalante, en la zona baja entre la carretera trasandina y la carretera panamericana y la ciudad de Santa Cruz, había una zona boscosa que servía de almacenamiento natural. El río se desbordaba y lo que llegaba entonces a Santa Cruz, como a San Carlos y a Santa Bárbara, era menor.
Pero ahora, debido a la deforestación, entonces al aumento, al incremento de las zonas agrícolas en la zona, la capacidad de almacenamiento de esa zona cenagosa, bueno, ha disminuido y ya se perdió su capacidad de amortiguación de las crecidas. Tenemos medidas que modifican la vulnerabilidad y la exposición de lo que está en las zonas inundables. Eso a través del manejo del uso de la tierra, regulación y zonificación, por ejemplo, como lo vemos en esa fotografía en la parte superior. En ese gráfico tenemos una zona central, que es el cauce del río, que es propio del río, una zona inundables, que es propia del río también, una zona de menor riesgo de inundación, que no se pueden permitir actividades con infraestructura liviana, como zonas de recreación, etc. Y una zona libre que está entonces menos vulnerable porque es menos expuesta a las inundaciones. Entonces eso va a depender de las políticas de desarrollo, posible adquisición pública de terrenos y, por supuesto, de reubicaciones, cuando se pueda. Podemos también tener el diseño de estructuras a prueba de agua, ¿no? Y va a ser entonces las técnicas y el diseño constructivo como esa casa moderna que ven acá, que es una casa sobrelevada. La parte baja es inundable, mientras que la zona de habitación en la parte superior está entonces a cierta altura sobre el terreno, lo que permite no estar expuesta directamente a las inundaciones. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de los palafitos que existen en muchas zonas del país. También está la parte de tener obras que sean a prueba de agua, que reordenemos la parte interna de las habitaciones para que la zona inundable sea menos expuesta o no tenga tanta vulnerabilidad en cuanto a lo que está expuesto. Mientras que la parte superior está protegida, digamos, hasta un cierto nivel. Y lo que es importante, todos los planes de preparación. Entonces, un punto que veremos en más detalle en otra presentación son los sistemas de alerta temprana. ¿Cómo podemos avisar a la población de que viene un evento de inundación para que se prepare, que evacúen la zona si es necesario o que tomen medidas para protegerse? Si tenemos que evacuar, bueno, ¿cuáles son los planes y las rutas de evacuación? No es solamente avisar a la gente para que se vaya, pero tiene que saber por dónde se van a ir, cuáles son las rutas y cómo se va a producir esa evacuación para evitar escenas de pánico y mayores daños. Y está, por supuesto, lo que viene después, toda la parte de post-inundación, la recuperación, la reconstrucción después de la inundación, que es un punto importante para recuperar entonces las actividades en esa zona. Al inicio hablé también de modificar el impacto social, que es muy importante. Tenemos las medidas de emergencia. ¿Qué hacemos durante el evento? Aquí vemos en esa fotografía, por ejemplo, una evacuación de gente a través de lanchas. La ciudad está inundada, la gente está aislada posiblemente en sus casas, no puede salir de ella. Tenemos que tener ayudas para evacuar a esa gente. Y si vamos a evacuar, tenemos que tener refugios preparados. Si esa gente ya no puede vivir, dormir en sus casas, ¿a dónde lo vamos a llevar para que lo puedan hacer? Y luego, en la parte post-inundación, tenemos las medidas de compensación. Seguros, eso existe en muchos países, quizás muy poco en Venezuela. La exoneración de impuestos para permitir la recuperación de actividades agrícolas o industriales o económicas, comerciales en general. Y políticas de subsidios para ayudar a esa recuperación. Todo eso debe ser parte de los planes de emergencia regionales y sobre todo municipales. Ahora, cuando llegamos a ese punto, tenemos que ver ahora la evaluación de daños. Los daños pueden ser tangibles o intangibles. Los daños tangibles son los que podemos cuantificar. Entonces, tenemos daños directos a residencias, habitaciones, a comercios e industrias y a zonas agrícolas. Tenemos daños indirectos, interrupción de actividades. La planta
industrial está inundada. Corte de transporte, los trabajadores no pueden llegar porque no hay, porque la carretera se interrumpió, no pueden acceder a su sitio de trabajo. Toda la parte de gastos de emergencia, ¿cuánto se gasta en esa parte de emergencia? Colocación de bolsas de arena, evacuación de la gente por lancha, ayudas, etc. Está la parte de reducción de los sistemas de producción. Esas zonas, esas industrias que están inundadas, bueno, no van a producir lo mismo durante un cierto tiempo. Esas zonas agrícolas que están inundadas van a perder la producción y va a demorar un tiempo para que se pueda recuperar. Y están los daños secundarios, pérdidas económicas, tanto aguas arriba como aguas abajo. Una planta que recibe insumos de aguas arriba y produce insumos para algo que está ubicado aguas abajo, cuando deja de funcionar por inundación, bueno, va a parar o a paralizar tanto lo que está aguas arriba, que le daba insumos, que ya no puede usar, como la parte que está aguas abajo, que recibía sus insumos y ahora no los va a recibir. Y por supuesto todo eso es parte de la pérdida de ganancias. Una planta que deja de funcionar durante un cierto tiempo, bueno, deja de producir y deja de producir ganancias también. En la parte de intangibles, obviamente tenemos la pérdida de vidas humanas. No podemos cuantificar una vida humana, no sabemos cuánto vale. Su precio es infinito, obviamente. Pero también está la pérdida del bienestar. El bienestar es menor. La gente que vive en zonas inundables no tiene la calidad de vida de los que viven en zonas no inundables. La sensación de seguridad o de inseguridad, por supuesto, es totalmente distinta. Problema de salud pública, no solamente porque puede haber inundación del hospital, pero por la inundación pueden ocurrir epidemias, enfermedades debido a que el agua estuvo mucho tiempo, agua estancada, agua contaminada, que puede producir entonces daños en la salud pública. La calidad ambiental, ¿cómo valoramos el deterioro de la calidad ambiental en un sitio inundado? El valor paisajístico y o estético de la zona inundada. Después de la inundación, bueno, un paisaje que era muy bonito, en los cuales había un mirador en el cual la gente venía para pasar el fin de semana porque la zona era muy bonita, bueno, eso se va a perder. ¿Cómo se cuantifica eso? No es fácil. Entonces, toda esa parte de intangibles no es posible cuantificarla, pero hay que tomarla en cuenta en la evaluación. ¿Cómo? Bueno, eso es el problema. Entonces, una vez que tenemos esas evaluaciones, entonces tenemos que ver alternativas de control, de mitigación de la problemática de las inundaciones. Primero tenemos la factibilidad técnica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Medidas estructurales o no estructurales. Un dimensionamiento preliminar de las obras, de las estructuras que se pueden hacer. Una estimación de consecuencias. Tenemos la situación actual con inundaciones que vamos a considerar que es la alternativa cero. Es no hacer nada. Eso le gusta a mucha gente. Dejamos la cosa tal como está. No vamos a gastar nada en esa zona. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer nada? ¿Cuál es el daño que va a producir la inundación? Potencialmente. Y ahora, si hacemos esa obra, ¿cuál es el daño que va a ocurrir? Entonces necesitamos una valoración de efectos. ¿Cuál es el efecto de esa obra? Si construyo una presa para control de inundación, ¿cuál va a ser su efecto aguas abajo? ¿Cuántas hectáreas menos inundadas voy a tener? ¿Cuántas viviendas inundadas voy a tener aguas abajo? Todas esas medidas, tanto estructurales como no estructurales, que puedo implementar para controlar o mitigar el riesgo de inundación, tienen que pasar diferentes pruebas de factibilidad. La técnica ya la vimos, pero tenemos que pasar la prueba de factibilidad económica, factibilidad ambiental, financiera, cómo voy a financiar esas obras, social, la población acepta
ese tipo de medidas estructural o no estructural. Política, los políticos van a favorecer ese tipo de solución. Y finalmente el nivel legal e institucional, tanto a nivel legal nacional como a nivel institucional, legal e institucional local, las ordenanzas municipales, las normas que pueden existir, permiten la implementación de las medidas que queremos implementar. Cuando pasan esas pruebas de factibilidad, entonces tenemos que comparar alternativas. Si tengo una alternativa de presas o si tengo la alternativa de obras de desvío, ¿cómo las voy a comparar? Tengo que tener criterios de evaluación. Entonces, primero tengo que tener siempre la alternativa cero, que mencionaba antes, no hacía nada. Eso tiene un costo. Tiene un costo en cuanto al daño que se va a producir. Ahora, si implemento una medida de mitigación, yo puedo estimar el costo de esa medida, de construirla, de implementarla. ¿Cuál va a ser el daño evitado? Pues la comparación entre los dos. Sin hacer nada, yo tengo 10 millones de dólares de daños. Si hago tal obra, tengo 2 millones de dólares de daños. ¿Cuál es el daño evitado? 8 millones de dólares. Ahora tengo que tomar criterios para evaluar eso. Uno puede ser la relación beneficio-costo o lo que es más aceptado a nivel de multilateral de la banca multilateral, la tasa interna de retorno. Pero ya hemos visto que no todo puede estar incluido en esa parte económica. Los daños intangibles no lo podemos, hay intentos para hacerlo, pero normalmente no lo podemos incluir en esas evaluaciones económicas. También tenemos que buscar índices o indicadores sociales y ambientales para entonces ver la factibilidad real de implementar esas alternativas.